Gracias a Dios. El día de hoy vamos a continuar con esta serie. Como tú sabes, hemos empezado hace algunas semanas esta serie titulada Cuando Dios se mueve. Brevemente, el Evangelio de Mateo, uno de los 4 evangelios, es donde está presentándose el Señor Jesús como ese rey, ese Mesías prometido, ese rey que empieza a manifestarse, pero Mateo, básicamente con la visión, la perspectiva que nos está dando, está tratando de enfatizar entre tantas cosas cómo es que Dios invita a las personas para que colaboren con el mensaje, ¿verdad? Que se sumen a esta misión, ¿verdad? Entonces, es lo que debe de estarte y de estarme animando en esta serie, el que podamos involucrarnos, el que se intensifique esa visión evangelística para poder darlo a conocer, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a estar enfatizando de la serie del Evangelio. Y ya sabes, primer mensaje, el Señor nos dijo, sígueme. Además dijo, yo te haré. Y después dijo, pescador de hombres. Entonces, quiera Dios estés siguiendo, quiera Dios estés dejando que Él te haga, y quiera Dios estés pescando hombres. ¿De acuerdo? Después vimos cómo poder identificar a un simpatizante de un seguidor. Hay una gran diferencia. El simpatizante actúa de una manera, el seguidor de otra. Bueno, ahí están los mensajes, ya nos recordaron en el día de hoy. Si tú no tienes cómo verlos, todavía Facebook puede ser que los tenga, los mantiene 4 semanas, pero si no, en el canal de YouTube hay 2, creo, Nueva Vida Corregidora Querétaro, uno se bloqueó o algo pasó, pero hay otro que mantiene los últimos mensajes. Entonces, si no está en uno, busca Nueva Vida Corregidora Querétaro, y si no ves que aparece la serie, bueno, quiere decir que era el canal viejo, si no en Spotify, ¿verdad? Entonces ahí están los mensajes, y la semana pasada vimos básicamente que Dios está pidiendo de nosotros que le demos la prioridad, ¿verdad? Que seamos transformados y que seamos obedientes de manera inmediata, pero también nos habló de que Él nos va a llamar cuando menos lo esperamos y que debemos de responder inmediatamente porque Él nos va a usar. Eso es lo que hemos recorrido hasta hoy, y el día de hoy, si puedes poner la siguiente, el mensaje se titula Jesús lleva su mensaje mediante tu fe. ¿De acuerdo? Jesús lleva su mensaje mediante tu fe. Y nos vamos a estar centrando principalmente en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículo 18 al 26. Como tú lo ves ahí, traigo una versión, Nueva Traducción Viviente. Entonces, Mateo 9, del 18 al 26. Hay pasajes paralelos a esta misma historia, y voy a tomar un pedacito por detalles. El Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 21 al 43, es el paralelo. Lucas, capítulo 8, del 40 al 56. Entonces, en cualquiera de estos puedes tener detalles, pero yo te voy a invitar ahorita, saca tu Biblia mientras hablo de la introducción, trata de posicionarte en Mateo, capítulo 9, versículo 18 al 26. ¿Ok? Y lo que yo quiero el día de hoy es que te quede claro que tu confianza debe estar en Jesús y no en métodos, no en formas, ¿sí? Esa es la idea número 1 que quiero esperar comunicar el día de hoy. La otra es que pretendas perseverar aun cuando sientas que Dios tarda en responder. Y la última es que Dios quiere que tú y yo formemos hábitos, formemos ambientes relacionales que realmente alimenten nuestra fe. Bueno, esa es la idea general, pero ¿te has preguntado, y si Dios no llega a alguna respuesta? ¿Sí? En una ocasión tenía la necesidad de pagar una cirugía, no era mía. Y prácticamente, pues, las condiciones se veían bastante favorables. Hubo quien dijo, no te preocupes, estamos entre familia. Sí, así dijo el cirujano, y yo dije, bueno, pues estamos entre familia. No sabía que él tenía familias bien gachas, pero la verdad de las cosas, me dijo, no te preocupes. Entonces, la persona para la que tenía que pagar la cirugía entró en cirugía. De pronto, todo muy bien, bajan y me dicen, una excelente noticia es que la cirugía terminó con mucho éxito. Por cierto, ¿ya pagaste? Y yo no sabía que tenía que pagar ya.
No, sí, es que antes de la cirugía debiste haber pagado. Bueno, perfecto, no tengo el dinero, pero tenía una tarjeta de crédito con bastante crédito para pagar. Dije, bueno, muy bien, señorita, llegué al lugar, por favor, vengo a pagar. Dice, el pequeño detalle es que no aceptamos tarjeta de crédito. ¡Pum! Vale. El chiste es que en este lugar, que es un hospital más o menos reconocido aquí, pues no podías salir con tu persona enferma si no habías pagado. Entonces la tarifa seguía corriendo. Y entonces dije, Señor, cientos de miles de pesos, nada más para darte una idea, no eran 10, 15 mil, eran cientos de miles, varios miles. Y yo, ¿qué voy a hacer, Señor Jesús? Entonces, el retraso, la ansiedad. No es lo mismo ese, parece que no llegamos. Tengo un compromiso. No, se me hace que no llegamos, voy tarde. No es lo mismo que esperes a una persona de este tipo. ¿Qué tal que si el que se está retrasando parece que es el Señor? No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Oré prácticamente y dije, Señor, no te puedes retrasar, no hay margen. Y hoy vamos a ver un pasaje que habla de dos personas con dos crisis diferentes, pero una sola respuesta, la fe. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor lo que quiere es que tú y yo recordemos que por encima de cualquier circunstancia, la respuesta es la fe en Jesús. ¿De acuerdo? Quiero invitarte que te pongas de pie, vamos a orar y vamos a leer la palabra de Dios en base a este pasaje. Vamos a orar juntos. Señor, por favor, en esta mañana venimos delante de ti, Padre, porque tú conoces cada corazón, conoces cada circunstancia, conoces cómo viene cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, las situaciones en las que, Padre, lo de menos es que a alguien se le haga tarde, pero que a veces se han sentido que tú estás tarde, Señor. Te pedimos, Padre, despierta la fe en nuestro corazón de una manera como nunca antes había podido despertarse. Toca cada corazón, Señor, imprégnalo de tu presencia de tal forma que puedan saber que el que en ti confía jamás, jamás, jamás será avergonzado. Gracias, Señor. Transforma el corazón de cada uno de mis hermanos que no puedan salir igual de como llegaron. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, muy bien. Quiero invitarte entonces, Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Si podemos poner la siguiente, por favor, y me pueden ir siguiendo. Dice la Escritura, Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida, solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. Justo en ese momento una mujer que hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás. Tocó el fleco de su túnica de Jesús, porque pensó, si tan solo toco su túnica quedaré sana. Jesús se dio media vuelta y cuando la vio, le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en ese mismo instante. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música de funeral. Salgan de aquí, les dijo, la niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. La noticia de este milagro corrió por toda la región. Amén. Puedes tomar tu asiento. Quiero que notes de momento esto, ¿sí? Jairo. ¿Y por qué digo Jairo? Bueno, tú dirás, en ningún momento que leímos este pasaje se habló de un Jairo. Lo que pasa es que si tú ves los pasajes paralelos, tanto en Marcos 5 como en Lucas,
vas a encontrar que ahí se da el nombre. En Marcos 5 del 21 al 43 o en Lucas 8 del 40 al 56, habla de que este líder, Mateo lo omite, pero los otros dos evangelios lo mencionan. Y hablan de este Jairo que tiene una urgencia. ¿Cuál es la urgencia? Su hija está muriendo. ¿Cuánto puede esperar una noticia de este tipo? En el corazón de Jairo los segundos eran siglos. ¿Te das cuenta? Pero por otro lado tenemos a la segunda persona que se menciona aquí, que no se da el nombre en ninguno de los evangelios, y se menciona de esta mujer que lleva 12 años sufriendo de una hemorragia continua. ¿Te puedes imaginar 12 años sufriendo de una hemorragia continua? Pero, ¿cuál es la respuesta que Jesús tiene para ambos casos? No importa si era algo inmediato que requería su atención o algo que llevaba 12 años. La respuesta para ambos, en el primer caso, le dice a la mujer, según Lucas capítulo 8, 48, tu fe te ha sanado. Y en el caso de Jairo, solo ten fe, le dice, Lucas 8:50 está diciendo que dijo esto, solo ten fe. Tu fe y solo ten fe. Esa es la respuesta que hay para cada uno de ellos. Entonces, si puedes poner la siguiente y tú, si estás tomando nota, como siempre lo pido, trae algo con que anotar. Yo sé que tú eres muy capaz de retener todo aquí, pero vale la pena, a lo mejor piensa, un día se encuentra alguien tu libreta y el tesoro que va a descubrir. Entonces, aunque sea por eso, tráete una libreta. Algo con que anotar. Y el primer punto, si tú estás tomando nota, es que tenemos que reconocer que Jesús puede con lo imposible. Jesús puede con lo imposible. Siguiente, por favor, Mateo capítulo 9, versículo 18 al 21, dice, mientras Jesús decía esas cosas, el líder de una sinagoga se le acercó y se arrodilló delante de él. Mi hija acaba de morir, le dijo, pero tú puedes traerla nuevamente a la vida solo con venir y poner tu mano sobre ella. Entonces Jesús y sus discípulos se levantaron y fueron con él. La siguiente, por favor. Justo en ese momento, una mujer que hacía 12 años que sufría de una hemorragia continua se le acercó por detrás, tocó el fleco de la túnica de Jesús, porque pensó, si tan solo toco su túnica, quedará sana. ¿Y qué es lo que vemos? Como ya te dije, dos personas opuestas llegando al mismo lugar. Por un lado, este hombre llamado Jairo era hombre, número uno, era una persona que seguramente tenía una economía más resuelta. Era un hombre respetado, era una persona principal de la sinagoga, era un líder religioso, sabía mucho de religión y además viene de frente. ¿Sí? Lo que dice aquí, dice, se le acercó y se arrodilló delante de él. Él va y lo busca de frente. Y además viene con una urgencia. Imagínate, reconocido, respetado, económicamente pudiente, ¿sí? Era un hombre, en esa cultura solían darle preferencia y atención a los hombres, y viene y lo busca de frente y le dice, traigo una urgencia. Pero por otro lado tenemos el caso de la mujer. Era mujer, era marginada. ¿Por qué digo que era marginada? Porque una persona que además dice ahí que era impura, según la ley, ¿por qué? Porque había estado padeciendo de flujo de sangre, y lo que le decía la ley de Moisés es que cualquier persona que estaba en esta condición todavía era impura, necesitaba de un rito. Pero ¿cuándo iba a poder correr ese rito de purificación si todo el tiempo estaba sangrando? No podía haber momento para ello. Entonces era una mujer que no podía trabajar, que no se podía acercar a la sinagoga, que además no podía estar con sus familiares. ¿Qué hace esta mujer? Viene por detrás de Jesús. ¿Sí? 12 años enferma. ¿Tenía una urgencia? Claro, pero después de 12 años, ¿qué más era un día? Uno más, uno menos. Entonces tenemos estos dos. Ambos llegan con una misma expectativa. ¿Cuál es esta? Jesús puede. ¿Te das cuenta? Entonces yo no sé cuál es tu situación. No sé si es una situación que tiene 10, 12, 20 años esperando ahí.
en la lista de espera del Señor. O yo no sé si es algo que apenas surgió y que requiere toda tu atención, toda tu urgencia. Pero la respuesta, sea el caso 1 o sea el caso 2, debes de tener claro que Jesús puede. ¿De acuerdo? Imagínate que tú llamaras. Cuando tú llamas a un servicio de emergencia, vamos a suponer que vas en la carretera y se descompone tu carro. Y llamas ahí a esos numeritos que dice, llame acá si se le queda el carro, va a venir un mecánico. O vamos a suponer que tienes un accidente en determinado lugar y llamas a una ambulancia. ¿O qué más? Vamos a suponer que de alguna forma necesitas que venga un médico urgentemente. ¿De acuerdo? Tú no tienes conocimiento de medicina, ni de mecánica, ni de rescate, ni de primeros auxilios. Entonces, ¿qué te queda? Tienes que confiar en el que los tiene. Tienes que confiar que esa persona sí va a poder traer una respuesta. Sea el médico, sea el enfermero, sea el rescatista. ¿Sí? Entonces, no va a estar en la perfección de tu llamada, sino va a estar en a quién vas a llamar. Ahí está la clave. La gente de repente está cuidando las formas. Es que si llegué por atrás o llegué por adelante, es que si soy hombre o no, es que si es religioso o no. ¿Cuántas veces no has pensado, ¿será que a mí Dios no me responde porque no soy como Luis? ¿Cuántas veces esas personas que pueden acercarse a Jesús, conocer a Jesús, no dicen y se detienen? No, mejor te digo a ti, Luis, tú que eres pastor, a ti que Dios sí te oye. ¿Tú crees que Dios va a hacer una diferencia? Dos situaciones, un hombre, una mujer, un próspero, una marginada, un religioso, una mujer segmentada de la sociedad. Dios trayendo la misma respuesta para ambos. No está en las formas, está en quién tiene la respuesta a tu necesidad. Si puedes poner la siguiente, por favor. No, ya, creo que ya se habían adelantado. Ahí están los versículos que tú puedes tomar de apoyo. Lucas capítulo 1, versículo 37, básicamente nos está hablando de que para Dios no hay imposibles. Pero eso no es necesario que solamente esté escrito aquí. Es necesario que esté escrito aquí en tu corazón. Que cuando enfrentes una situación, cuando estés metido en algo, solamente recuerdes. La escritura en Lucas 1:37 dice que para Él no hay nada imposible. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice que Él es poderoso para hacer mucho más de lo que creemos y pensamos, de lo que entendemos. Él es poderoso para hacer más. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Que alguien venga a tener la fe que te hace falta a ti? ¿Estás pensando que con imitar a otros en su caminar, tú vas a poder tener la respuesta de Dios? No, lo que te hace falta es acercarse al único que es poderoso, al que tiene la respuesta, ya sea por el frente, por atrás, por donde quiera que sea necesario. Tú necesitas acercarte a Jesús. La fe de un nuevo creyente, ¿sabes cómo es? Es una fe que no sabe nada de la Escritura, prácticamente no ha conocido nada, pero sabe una cosa, que Jesús puede. Y esa es la fe que tú y yo necesitamos, esa fe que teníamos en un principio, esa fe que es como la de los niños, dice la Escritura. Una fe que tú le dices, Jesús lo va a hacer, y Jesús lo va a hacer para el corazón de ese pequeñito. Entonces, si tú estás tomando nota, yo te voy a dar algunas sugerencias para que pongas en acción esto que te acabo de decir. ¿Sí? Trae tu imposible a Jesús hoy.
Yo no sé si es una relación que no se ha podido arreglar. Yo no sé si es una cuestión de hábito que no has podido superar. Yo no sé si es un temor a una situación, a una salud, a una condición que está pasando en tu cuerpo y dices, es que no voy a los análisis porque seguro me van a decir algo. Puede ser un hábito oculto, un pecado que no puedes dejar a un lado, que te domina. 2, ora sin fórmulas. Olvídate de las reglas. Olvídate de los protocolos. La mujer que fue a Jesús fue espaldas, fue sabiendo que se la jugaba todas. ¿Por qué? Porque era una mujer impura y porque estaba yendo a tocar un rabí. Ella tenía claro que si iba a morir en las últimas. Ven a Jesús, ora sin fórmulas. Dile abiertamente con el corazón, por favor, necesito que intervengas. Si tú no lo haces, no va a haber quién. Y te animo que escribas una oración de una sola frase quizás que te haga recordar esto. Y que la repitas durante la semana, durante la semana, durante la semana. Algo así como, para mi Dios no hay imposible. Él es poderoso para hacer más de lo que yo creo y pienso. Y lo creo. Y repítelo, y repítelo, y repítelo. Si puedes poner la siguiente, por favor. La fe no es tener todas las respuestas, sino saber en quién confías. Esto es la fe. ¿Sí? Porque es ahí donde la fe se encuentra con el poder de Dios y entonces lo imposible se hace posible. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pero ¿qué pasa si yo creo y aún así Dios parece que se está tardando? ¿Qué pasa? Porque esa es la pregunta que hay para muchos. Bueno, si tú estás tomando nota, punto número 2. Cuando Dios tarda, sigue creyendo. Cuando Dios tarda, sigue creyendo. Marcos capítulo 5, versículo 35 al 36, que como te decía es el paralelo de este mismo relato. Si pueden poner el siguiente, por favor. Dice lo siguiente la Escritura. Mientras él todavía hablaba con ella, habla de la mujer que le toca, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga. Ahí es donde te decía que aparece la mención de cómo se llama este hombre. ¿Sí? Y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido que molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. ¿Te das cuenta? O sea, ya estaba muy bien la cosa para Jairo, ¿sí? Él tiene una urgencia, tiene una necesidad, ya tuvo la atención del maestro, está dispuesto a ir a su casa, pero le sale una mujer a quitarle el tiempo a Jairo. ¿Te puedes imaginar a Jairo qué frustración? Y cómo decirle a Jesús, oye Jesús, pues como que despáchala, ¿no? Íbamos para ver a mi hija. Entonces, Jesús se detiene con la mujer, pero el tiempo está corriendo para Jairo. Entonces, ¿qué viene? Una voz devastadora en el corazón de Jairo que le dice, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. ¿Te puedes imaginar el sentimiento en ese momento en el corazón de Jairo? Mugre mujer esta, que tenías que habérmelo distraído. Entonces aquí aparece una lucha que tú y yo seguramente conocemos muy bien, una lucha entre la fe y el miedo, entre la promesa y la realidad, entre la esperanza y el diagnóstico. Pero Jesús responde de una manera, Jairo, no tengas miedo, solo ten fe.
¿Te das cuenta? Yo creo que todos alguna vez, mira, mi esposa suele hacerlo con frecuencia. Ella cocina y quienes han ido a la casa se dan cuenta que ella puede estar de repente platicando y de la nada arrancar el horno y empezar a preparar un pan. Pero seguramente ella, que es más experta que yo en ese tipo de cosas, seguramente ella sabe que si abres el horno antes de tiempo, se va a escapar el calor que necesita lo que está haciendo y se va a arruinar el pan. Entonces, el proceso va a terminar lo que el calor estaba produciendo. Y de repente dicen, no, pues se me apelmazó, no sé qué términos utilizan. Se bajó. ¿Sí? Entonces, las cosas tienen su tiempo y Dios lo sabe. No es antes, no es después. Si puedes poner la siguiente, por favor. Isaías capítulo 40, versículo 31 nos enseña que los que esperan en Jehová, los que esperan en Dios, ¿qué van a tener? Nuevas fuerzas. Si tú estás metido en un proceso, digamos estás en el horno, te estás cociendo, pero tú no estás esperando en Dios, seguramente te vas a arruinar la vida, va a ser la larga espera más horrible que vas a tener que pasar. Pero los que esperan en Dios, por lo menos lo dice así su palabra, nuevas fuerzas tendrán. ¿Quieres renovar tus fuerzas? ¿Dónde tienes que esperar? En Dios. Santiago capítulo 1 versículo 2 al 4 dice que esa prueba produce paciencia. ¿Para qué? Para que seamos completos. Dios está trabajando algo. ¿Pero por qué no se apura? Porque tiene su tiempo. El Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 5 y 6, nos relata el momento en que Lázaro, uno que él amaba, que el Señor Jesús amaba, uno de sus entrañables, había muerto. Van y le avisan, ¿y qué hace el Señor Jesús? Espera 3 días. Espera 3 días. ¿Por qué? Porque Dios tiene un proceso. Aún así, aunque lo amaba, aunque podía hacer otras cosas, para evitarlo, Él esperó. Entonces, la demora de Dios no es un abandono. Muchas veces es formación. Jesús no solamente trabaja en la meta, ¿sabes? Él está trabajando en tu corazón, Él está trabajando en mi corazón. Entonces, toma nota de 3 herramientas que puedes tener a la mano cuando Jesús se tarda. Número 1, nombra el miedo. Algo así como, Señor, tengo miedo de que esto termine mal. Es esta la situación. Número 2, reemplázalo con una promesa de Dios. Jesús dijo, solo ten fe. Entonces, no es negar una realidad, es confiar en aquel que puede hacer que esa realidad cambie. Es, Señor, tengo miedo de este diagnóstico, me he sentido mal, pareciera que esto pudiera ser esto. Pero Isaías escribió acerca de ti que por tus heridas he sido yo sanado. 3, sigue en una obediencia simple. ¿Qué es esto? Ora, congrégate, pide ayuda, confiesa tu pecado, mantente alabando, sirve a Dios. Porque estas cosas no las hacemos gracias a que no tenemos problemas. Las hacemos precisamente porque eso nos acerca a Dios cuando tenemos problemas. Si puedes poner la siguiente. Quiero que notes que la fe no es sentir que todo está bien, sino es seguir confiando aún cuando no lo está. Eso es la fe. Y como ya te lo dije, Jesús no va a correr porque Él trabaja en proceso, no solamente en resultados.
¿Se entiende esto? Para Jesús la meta no es lo importante, sino lo que va a lograr a través de ese proceso. Entonces, como hemos visto hasta ahorita, tú ya reconociste que Jesús es el único que puede con lo imposible. Tú ya entendiste en una manera que tu deber es seguir, perseverar, aun cuando ves que no viene su respuesta. Y ahora, ¿cómo protegemos toda esa fe? ¿Sí? Cuando todo alrededor parece que se nos apaga, parece que hay burla, parece que hay ataque. Pues si tú estás tomando nota, punto número 3, si pueden poner la siguiente, tienes que hacer un espacio para la fe. Los martes que tenemos un tiempo para los matrimonios aquí, uno de los temas que tratamos es que a veces nuestro vaso, por hablar así de nuestra vida, está lleno de algo. Para el tema de matrimonios hablamos de que está lleno de muchas cosas amargas, muchas situaciones que nos afectan. Y que para poder meter algo nuevo necesitamos vaciar lo viejo. Lo mismo sucede en esto. Para poder caminar en ese nivel de fe, necesitas hacer un espacio. Necesitas vaciarte de varias cosas para poder llenarlo. Siguiente, por favor, Mateo capítulo 9, versículos 23 al 25, dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó a la casa del oficial, vio a una ruidosa multitud y escuchó la música del funeral. Salgan de aquí, les dijo. La niña no está muerta, solo duerme. Pero la gente se rió de él. Siguiente, por favor. Sin embargo, una vez que hicieron salir a todos, Jesús entró y tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. ¿Qué hay en la casa? Mucho ruido, hay burlas acerca de Jesús, hay incredulidad. Eso es lo que vemos ahí. Y Jesús hace algo fuerte. Saca a los que se estaban burlando. ¿Por qué? ¿Porque los odia? No. Porque Él está cuidando el ambiente donde la fe se puede hacer sentir. Si tú esperas algo que es importante, como yo ahorita, que pongo mi teléfono para que se haga la predicación, de repente si tú no lo has observado, ya sea antes o incluso acabando el mensaje, yo me pongo a quitar todas las notificaciones que puedan estorbar o interrumpir en el proceso de la transmisión. Entonces me voy a la configuración y empiezo a eliminar todas las notificaciones, todo. Porque para mí lo más importante es la transmisión. Entonces, si tú esperas una llamada crucial, lo que vas a hacer es apagar todas las notificaciones. No es que tú odias tu celular, lo que sabes que estás haciendo es proteger que no te estorbe nada con la llamada que esperas. Si puedes poner la siguiente, por favor. Entonces, Romanos capítulo 10, versículo 17, nos habla de que la fe va a venir del oír, pero del oír no cualquier cosa, la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? No basta con que vengas al domingo, y mucho menos si no tomas nota, mucho menos si no pones atención o te duermes. Eso no va a hacer que tú vengas y aquí ya te llenes de una fe y salgas y triunfes. Va a ser que tú pongas atención, tomes nota, te lo lleves, lo estés mastique toda la semana. Hasta el punto que dices, eso es una verdad en mi vida. ¿Por qué? Porque la fe viene del oír ¿qué? La palabra de Dios. Proverbios capítulo 13, 20 dice, el que anda con sabios, sabio será. ¿Sabes cómo distingue la Escritura a las personas? Entre los sabios y entre los necios. ¿Y sabes qué hace a una persona sabia y a una persona necia? Básicamente, estar atentos a la voz de Dios y obedecerla. El que oye a Dios y le obedece es un sabio, porque desarrolla temor. El temor es el principio de la sabiduría. ¿Y sabes cómo anda una persona necia?
una persona que dice, Dios, gracias, qué bueno tu consejo, no lo voy a hacer. O ni siquiera lo considera. Simplemente dice, yo tengo mi propio consejo. Y se equivoca, y se equivoca, y se equivoca. Esa es una persona necia. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25, dice la exhortación que no debamos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué pasa con algunos que cuando vienen sus problemas están en todos lados menos aquí? Y digo aquí por mencionar un momento de encuentro con Dios donde gente le está buscando. No estamos aquí los que ya resolvimos la vida en fe. Estamos aquí los que necesitamos, como lo vimos la semana pasada. ¿Por qué? Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Estamos aquí porque necesitamos al único que es poderoso para hacerlo, al médico de médicos. Entonces, dejarte de congregarte es una necedad. La gente se aleja. Es como decir, bueno, Jesús, cuando me alivie, cuando me ponga sano, entonces ya voy y te busco. ¿Cómo le vas a decir eso a un médico? Entonces, toma nota, porque si tú alimentas de incredulidad todo tu día, ¿qué va a pasar con tu fe? Pues se va a enfriar. Tienes que hacer espacio para la fe. Tienes que hacer tiempos para leer la palabra de Dios, ponerle una hora. ¿Sabes? Hay una aplicación que te permite tomar planes de lectura y todos los días, si quieres, le puedes decir, mándame un recordatorio a las 8. Y todos los días a las 8 a tu celular. Pero si tú agarras y dices, lo siento, a la notificación, ay, mira, ya me llegó un WhatsApp. Ay, esta persona con sus problemas. Y empiezas, y ya te metes al Facebook, y ya te metes aquí, te metes allá. Por eso, ¿quieres un consejo? Toma el recordatorio, deja tu celular a un lado y agarra tu Biblia. ¿Qué es lo que tengo que leer? Esto. Me voy a mi Biblia. Porque si estoy en el mismo celular, está la fuerte tentación de empezar a explorar otras cosas. Híjole, ya no me dio tiempo de leer. Bueno, ya luego mi plan de lectura. Tienes que hacer un tiempo para leer la palabra de Dios. Tienes que abrir un tiempo para orar, para abrir tu corazón delante de Dios. Tienes que buscar una comunidad de creyentes, no de no creyentes. Haz un balance en tu vida y revisa cuánto tiempo estás pasando con creyentes y con no creyentes. ¿Cuál es el problema? ¿Que te separes, que no te juntes con ellos? No. El problema es que a lo mejor estás pasando demasiado tiempo con ellos, ellos no tienen una fe puesta en Dios, es difícil que te puedan permear de una fe en Dios. Entonces busca una comunidad de creyentes, escucha y habla los testimonios del poder de Dios en otros momentos de su vida o de tu vida. Ya te lo he dicho muchas veces. ¿Quieres oír testimonios de poder? Cómprate unos buenos kilos de carne asada, prepara el asador en tu casa, invítame y mira, una tarde, es más, domingo a domingo me puedo dar una vuelta el siguiente mes. Tengo un montón. Otro consejo que he dicho, anota, Dios trae una respuesta, agarra un frasco, anota todo el relato de lo poderoso que Dios hizo, mételo ahí, y mételo ahí, y mételo ahí. Y cuando venga un momento de dificultad, solamente basta que metas la mano a tu frasco, saques y empieces a leer y veas las maravillas que Dios ya ha hecho en tu vida. Entonces tienes que abrir espacios para la fe. Espacios para la fe. 10 minutos diarios, leyendo la palabra de Dios, teniendo una oración honesta, abierta, sin metodologías, sin formalismos. Ten una conversación semanal con alguien, ya sea un mentor o un discípulo. ¿Sabes por qué no te das cuenta de cómo va tu vida espiritual? Porque nadie viene detrás de ti, porque no tienes un discípulo. Porque si cada semana te tuvieras que ver con él, ¿de qué le hablarías? Es que no he leído, no he orado, es como si yo, como padre, nada más me presento cada semana a mi casa. ¿De qué voy a poder impactar la vida de mis hijas si estoy totalmente ausente?
Entonces, haz un ayuno, pero ¿sabes de qué? De voces. Apártate de todas esas voces que te están diciendo, mira, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por qué no mejor lo dejas? ¿O por qué no vas y haces esto y vas y haces lo otro? Conozco a gente que no me ha contado un solo momento a solas con Dios y ya me dijo, no, si es que cuando fui acá me encontré una persona y ahí en la fila y me dijo y esto y lo otro. Y yo digo, wow, wow, wow. Y fui con el psicólogo, y fui con y hablé con mi mamá. Y yo digo, wow, wow, wow. ¿Y cuándo hablaste con Dios? Haz un ayuno de voces. Necesitas contarle a alguien lo que Dios ya está haciendo de tu vida. Se llama testificar. Si puedes poner la final, ya vamos a terminar. La fe crece en ambientes donde Jesús es honrado. La fe crece en ambientes donde Jesús es honrado. Si quieres ver vida, necesitas cuidar el ambiente donde Jesús habla. Si no, te vas a ir muriendo. Hasta que de pronto dejes de asistir, dejes de buscar a Dios y ya estés haciendo lo mismo que hace todo el mundo que no tiene a Dios. Mateo capítulo 9, versículo 25 dice que Jesús entró, tomó la mano de la niña y ella se puso de pie. ¿Cuánta oportunidad había de que esa niña volviera a la vida? Ninguna. Humanamente hablando, tú y yo sabemos que ninguna. Pero Jesús se mueve en lo sobrenatural. Es el único que puede hacer cosas como estas. ¿Por qué? Porque Jesús nos sana, Él resucita. Es experto y nos mostró. Porque sin resurrección, diría la Escritura, vana es nuestra fe. Entonces piensa en algo. El pecado te separa de Dios. Pero Jesús murió y resucitó para darte perdón y vida eterna. ¿Cuál es la respuesta a eso? Jesús, voy a confiar en ti hasta el último momento de mi vida, hasta que pueda ir a tu presencia. Romanos capítulo 10, versículo 9 habla de dos cosas: confesar y creer. Confesar y creer. Si confiesas que Jesús, ¿sí? Si confiesas que Jesús. Y si crees en tu corazón, léelo después en tu casa. Entonces, confesar a Jesús y creer en tu corazón eso de Jesús te va a sostener por el resto de tu vida. Yo no sé cómo viniste el día de hoy. Me dolió ver muchos en el tiempo de oración quebrantados, necesitados. Quiera Dios hayan tomado las notas suficientes para salir y decir, esto era la medicina que Jesús trajo para mí el día de hoy. Tengo que seguir ese tratamiento porque quiero sanar. Si no habrás tomado nota, si solamente dejaste pasar este tiempo y vas a salir, vas a seguir muriendo. Esa es la verdad. Quiera Dios, esto del día de hoy cambie tu vida. Voy a pedirle al grupo de alabanza si nos puede despedir con esta última canción.
quiero que brevemente des oportunidad a oír un poco del canto mientras lo escuchas. Medita en él. No te sumes a cantarlo inmediatamente, trata de meditar en la palabra. Y cuando sientas que esto está penetrando en tu vida, súmate al canto. No te sumes al karaoke, súmate a una confesión. Que sea tu confesión antes de irte. Amén. Me has quebrantado una y otra vez, te siento olvidado, como si no me ves, y cuando te una vez más, estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. El seguidor, pese a lo duro, lo difícil, permanece con el maestro. El simpatizante, cuando ya no le sale, cuando no le resulta, cuando cree que puede de otra manera, simplemente agarra y dice, con permiso. Pero el discípulo dice, ¿a dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor Jesús, te queremos dar gracias por tu palabra. Te queremos dar gracias porque definitivamente tu palabra nos enseña que no hay otro lugar. No hay a dónde poder ir, Padre. Es ahí estar contigo, Padre. Perdónanos, Señor, por todo lo que hemos puesto antes que tú. Por cómo hemos querido resolver antes que ir a tu presencia. Por tantas veces que hemos dependido, pastor, ore por mí, cuando tengo a alguien que está por encima de ese pastor, al gran pastor. Porque estoy esperando que la religión de alguien más pueda suplir la necesidad que solamente voy a encontrar si voy a ti. Padre, gracias por este lugar, por lo que tú estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Por toda esa fidelidad aun cuando nosotros hemos fallado, Padre. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno. En el nombre de Jesús, el Señor. Dios te bendiga, familia. Como tú sabes, la grabación está en Facebook, está en Spotify, está en YouTube de manera permanente. Si tú no tuviste tiempo de tomar notas, si te perdiste muchas cosas, incluso no distraigas a alguien más diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué? ¿Cuándo? Va a haber oportunidad. Trata de concentrar en lo que tienes. Y retoma lo que Dios habló. Me llama mucho la atención que la gente de pronto está esperando que Dios le siga hablando por muchas cosas y lo que ya le habló no hay respuesta. Gente que me dice, pastor, en la semana oí un mensaje y yo digo, no estoy esperando que me oigas a mí, escucha la voz de Dios. Si Dios te trajo a un lugar y te está hablando una cosa, mantente en ello, persevera, no te llenes de otras predicaciones, mantén tu atención en una sola cosa y obedece. Iglesia, Dios les bendiga.